Ya. Entonces, la lectura de hoy es La riqueza de las naciones de Smith, que es quizás el padre de la economía moderna, la economía que ya se empieza a perfilar como un área independiente a las demás áreas del conocimiento, ya como una ciencia en sí, y se le llama ya ciencia porque Smith ya empieza a sistematizar más o menos el estudio del comportamiento económico. Como se han dado cuenta, es un texto bastante descriptivo, no hay nada de matemáticas. Quizás en alguna parte del libro va a aparecer alguna suma, alguna resta, alguna identidad, que es una igualdad, o alguna igualdad, pero no aparece nada de matemáticas. Entonces, así es como nace la economía como ciencia, una ciencia descriptiva, una ciencia de la sociedad, de ver cómo se comportan los individuos en sociedad, y también una ciencia, bueno, parte de la filosofía, ¿no? Porque hay una reflexión de cómo, de cuáles son las motivaciones de las personas para comportarse de cierta forma. Entonces, Smith se demora un montón en hacer descripciones. Seguro han leído el ejemplo este de los alfileres, de cómo se fabrican los alfileres, y se toma un montón de tiempo en explicar el proceso, los pasos, cuánto tiempo, él estima cuánto tiempo demoraría en hacer un trabajador un alfiler él solo, cuánto lo harían 40 trabajadores al mismo tiempo, pero dividiendo el trabajo. Entonces es muy descriptivo y por eso también el texto es muy largo. Sin embargo, los puntos centrales no es que se aprendan, no es que se aprendan los ejemplos, no es que se aprendan los valores que pone ahí Smith, sino que aprendan los conceptos que aparecen ahí, por ejemplo, división del trabajo, qué causa la división del trabajo, cómo beneficia eso la economía, qué entiende Smith como riqueza, eh, qué es el salario para él, eh, se necesita regulación para él o no, uh, hay que hacer todo competitivo, todo es competencia o hay lugar para la cooperación. Pues todo eso vamos a verlo en un momento. ¿Alguien que tenga alguna pregunta así general sobre el curso, sobre esto, a grandes rasgos? ¿O alguien quiera comentar qué entendió, qué le llamó la atención? Por ejemplo, cuando yo leí la primera vez el libro La riqueza de las naciones, me llamó la atención bastante que Smith, en este capítulo y en otros capítulos, utiliza un montón de ejemplos bastante que uno no esperaría de Smith, ¿no? Smith nos han vendido la idea de que es aquella persona que habla del egoísmo, de bienestar individual, y que por eso debe haber libertad de mercado, no debe haber regulación, el Estado bien chiquito, que si es posible que desaparezca el Estado, la mano invisible que lo va a arreglar todo. Pero cuando empezamos a leer a Smith, no es así, ¿no? Él tiene mucho sentido de la cooperación, de que la sociedad se va a organizar. Él acepta que, que el libre comercio es quizás la forma en la cual se asignan mejor los recursos, en la cual se llega a un mayor bienestar, pero a la vez acepta de que eso es imposible en el mundo real. ¿Por qué? Porque hay un montón de fricciones, restricciones. Ustedes imaginen su curso de introducción a la micro, introducción a la macro, donde les dicen que la competencia perfecta tiene unos supuestos, ¿no? Y esos supuestos, cuando los leemos a detalle, nos damos cuenta que son irrealistas, que no se aplican en la vida real, que no aparecen en la vida real como información completa, información perfecta, no barreras a la entrada, atomicidad de compradores y consumidores y productores. Eh, entonces, esta noción de que el mercado nos lleva al mayor bienestar, sí es cierto, creo que la mayoría de economistas están de acuerdo en eso, pero lo que se discrepa usualmente es de que en realidad los supuestos se cumplen o
debe haber algún ente externo que pueda facilitar que al menos la mayoría de sus supuestos se cumplan o que esos supuestos cada vez sean más factibles en la vida real, en la vida económica real. Entonces, cuando lees a Smith, te das cuenta que no era esa persona que solamente hablaba de egoísmo, no solamente hablaba de individualismo, sino es una persona que habla de sociedad en realidad. A ver, vayamos entonces viendo quién es Smith. Smith nació en Escocia y la mayor parte de su carrera se desarrolló en un periodo de alta transformación social, productiva y, y económica, ¿no? En este periodo de tiempo, 1700, 1789, hasta 1800, ya empezamos con la primera revolución económica, ¿no? Eh, se empieza a utilizar maquinaria a vapor, se empieza a tener producción ya a escala, y eso lo observa Smith y empieza a ver de que hay mayores posibilidades de producción de mejor calidad y mayores cantidades. Recordemos que el estándar de vida en Europa, hasta antes de estos periodos, era un estándar de vida bastante bajo, ¿no? Nosotros imaginamos el periodo anterior a Smith como que las familias vivían en el campo, había una casa, detrás de la casa tenían tierras, y también había como un pequeño almacén donde tenían animales o tenían alguna maquinaria, pero todo el consumo era básicamente para consumo familiar, ¿no? Uno producía el trigo que necesitaba en sus propios terrenos, uno criaba los animales que iba a consumir, si uno era carpintero, hacía sus muebles, y si por alguna razón había un excedente, lo vendía, ¿no? Pero no era lo regular vender. Lo regular era producir para el autoconsumo. La economía, como saben, como vimos con Roncaglia, no era todavía una carrera económica, no era una ciencia. Recién estaba apareciendo algunas universidades donde había filosofía y ciencias políticas, y ahí, por ahí podría haber alguna carrera de ciencias políticas, filosofía y economía quizás, pero Smith eh, es básicamente filósofo y por tanto sus primeros estudios, sus primeros libros son sobre filosofía. Por ejemplo, hay un libro de los sentimientos morales, que es quizás el segundo libro más conocido de Smith, que es un libro donde él habla de la empatía o de la simpatía, dependiendo de cómo lo traduzcan, que dice que no solamente el comportamiento de los humanos se ve por el individualismo, no solamente está impulsado por el individualismo, sino de la forma, sino también respondiendo a que nosotros nos vemos reflejados en los demás. Y eso explica que nosotros hagamos donaciones, que ayudemos a la gente sin esperar nada a cambio, explica que haya cooperación y todo eso, ¿no? Entonces Smith, ya antes de escribir La riqueza de las naciones, ya consideraba de que las personas no solamente eran motivadas por el individualismo, el egoísmo, sino también por la simpatía o empatía. Y acá tenemos eso, ¿no? El primer libro que él escribe entre estos dos es La teoría de los sentimientos morales. Es anterior a La riqueza de las naciones. Ese estudio era un estudio más sobre comportamiento, y recién cuando hace ese estudio se da cuenta de que todo eso se puede aplicar al comportamiento de las relaciones económicas, de las transacciones, de la producción, y ahí es cuando escribe La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es un libro bastante complejo y bastante completo en realidad para sus tiempos. Es un libro de microeconomía, lo que hoy se llamaría microeconomía en realidad, porque habla de consumidores, habla de productores, pero también hay partes donde habla de cuestiones que hoy se conocerían como macroeconomía. Por ejemplo, habla de lo que significó la importación de minerales a España. Es algo que ya les comenté en la sesión anterior, si no me recuerdo. Habla de Potosí. En ese libro habla de Perú, curiosamente, aunque nosotros
no, aunque estemos desconectados de eso, ¿no? Pero habla del virreinato del Perú. Dice que en el virreinato del Perú había una mina que se llamaba Potosí, que era la mayor productora de plata del mundo en esos entonces, y que como estaba en manos de la corona española buscó la forma de explotarla al máximo, llevó la plata que salía de ahí hasta, hasta la misma península de España, y eso originó en el largo plazo una inflación porque se utilizaba el dinero como sinónimo de metales. Tú comprabas alimentos dando una moneda de oro o de plata. Entonces, nosotros sabemos por macroeconomía que si metemos un montón de dinero a la economía, eso va a generar inflación, ¿no? Porque tus billetes van a valer menos. Como hay un montón de billetes en la economía, cada billete vale menos. Tienes una menor capacidad adquisitiva. Y eso generó un descalabro de la economía del Reino de España, eh, que luego motivó a que estuviera en desventaja el Reino de España frente a otros, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? O Gran Bretaña, lo que era en ese momento. Entonces, un libro muy completo, no solamente de comportamiento microeconómico, entre comillas, sino también macroeconómico. Y además, también no está de más decir que es un libro básico para los economistas, ¿no? Al menos creo que todos los economistas deberíamos leerlo alguna vez concienzudamente, es decir, de cabo a rabo y estando bastante atentos a todo lo que dice. Autores como Smith y como Marx son usualmente mal utilizados o son parcialmente leídos y a veces mal utilizados o manipulados, ¿no? A veces utiliza Smith para convencernos de que el mercado debe ser muy libre, sin restricciones, y a veces utiliza Marx para decir que todo debería ser Estado, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay matices. Marx no decía del todo que solamente debería haber Estado, sino también acepta que la inversión es importante, solamente que la inversión tiene cierto comportamiento inestable. Entonces, para no dejarnos engañar, además que somos economistas, tenemos que leerlos bien, ¿no? Para que nadie nos engañe de que utilizan las teorías de estos autores al favor de alguna causa oscura, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en los primeros años de universidad, leí artículos donde hablaban de Smith y citaban solamente las partes más convenientes para algunos y se olvidaban de algunas partes que en realidad desmantelaban lo que ellos trataban de argumentar, ¿no? Por ejemplo, usualmente hay diarios muy liberales en Chile, en Colombia, que utilizan a Smith, pero solamente citan partes que les convienen, pero no citan todo. Para no dejarnos de engañar, hay que leerlo con cuidado y completo, ¿no? Estas son las contribuciones de Smith, pero a grandes rasgos, no estamos hablando acá todavía del capítulo 1, recién acá entramos al capítulo 1, pero vamos a hablar un poco sobre las contribuciones generales de Smith. Entonces, en este momento de la historia, cuando vivía Smith, ya teníamos esta herencia de los fisiócratas. ¿Se acuerdan que decían los fisiócratas? Ellos ya hablaban sobre que habían ciertas leyes naturales o leyes generales de comportamiento, ¿no? Habíamos desarrollado tanto la racionalidad del conocimiento que habíamos dicho de que como el mundo funciona por leyes naturales, por ejemplo, siempre después de la noche viene el día, los días duran más o menos 14 horas, no sé. Entonces, como la vida natural se rige por reglas, muchos trataron de aplicar eso a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la economía, dijeron que también en la economía debe haber reglas generales, reglas naturales. Entonces, eso lleva a decir de que si el mundo natural, sin la naturaleza, funciona bien sin que nadie intervenga en ella, también en la economía debería suceder algo parecido, ¿no? Que el sistema económico
funcione bien sin que nadie intervenga en ello. Vamos a ver luego es que lamentablemente no siempre funciona de esa forma, ¿no? Entonces, en el ideal de una economía debería ser suficiente el sector privado, pero no es así cuando indagamos más. Y eso se le llama la mano invisible. Entonces, la mano invisible usualmente se dice como que el comportamiento individual de cada persona que busca su lucro individual va a generar de que los incentivos de todos se alineen, de modo de que todos nos vamos a poner de acuerdo para mejorar la sociedad o el bienestar general, ¿no? Pues la suma de bienestares de cada uno de nosotros va a ser la suma máxima de bienestar de la sociedad. Sin embargo, para que eso exista, debe haber una estructura detrás. Y la estructura detrás son las reglas de juego, eh, el respeto de ciertas normas. Y ahí es donde debe intervenir el Estado, en poner esas reglas o esa estructura. Sin esa estructura no existe, habría caos, ¿no? Habría una anarquía. Esta mano invisible es como una mano invisible condicionada, ¿no? Condicionada a que exista una estructura que facilite que haya información completa, que haya seguridad jurídica. Por ejemplo, la mano invisible no funciona si cualquier persona te podría quitar tu casa, ¿no? No tendría sentido. Yo no tendría incentivos para invertir en mejorar mi casa, en cuidarla, en arreglarla, si tengo la inseguridad de que la inseguridad es probable de que me la quite mañana, ¿no? Entonces, hay esos. Entonces, cuando el hombre busca maximizar su bienestar, lo va a hacer intercambiando bienes y servicios. Y cuando todo esto se aplica a la sociedad, cuando cada uno busca maximizar su bienestar, está maximizando el bienestar de la sociedad. Como ya les dije, sientan las bases económicas del capitalismo o de la economía moderna. Ya les dije que es un estudio de la filosofía, que más que todo estudia el comportamiento, que es la ética, o cómo debería ser el comportamiento. Hay una parte del estudio de Smith donde él describe el comportamiento, eso sería como algo más sociológico, pero cuando nos preguntamos, o cuando él se pregunta cómo deberían comportarse las personas, ya es un tema ético, ¿no? Entonces, por eso es que ahí hablamos de filosofía y ética. La unidad básica del capitalismo es la empresa. Sabemos que sin las empresas no existiría capitalismo, estaríamos todavía en el régimen feudal. Y la empresa está conformada por trabajadores y capital, que es básicamente máquinas, plantas, herramientas y todo lo que se ocurra que sea utilizado para producir. Okay. Hace un momento les dije que Smith tenía influencia de los fisiócratas, por eso de las leyes naturales, ¿no? Y uno de sus referentes fue Quesnay, según como quieran pronunciarlo, y Mercer de la Rivière. Pero él toma algunas cosas como esto de las leyes naturales, pero también hace bastantes críticas a los fisiócratas. Se cita en su libro un montón de veces a Quesnay, a veces para decir que está de acuerdo, a veces para decir que no está del todo de acuerdo. Acá está lo que yo les dije. Las leyes naturales. Todo esto ya lo dije hace un momento. Ok. Adam Smith amplió el concepto de riqueza, identificándola como valor de cambio, y a diferencia de los fisiócratas, la generalizó incluyendo el concepto en todo trabajo que creara un excedente y que pudiera recompensar al propietario del producto. Cuando estudiamos a Roncaglia nos decía que el concepto de riqueza había cambiado durante la historia, ¿no?
hubo un momento en que se creía que la riqueza era acumular metales, pero eso cambia totalmente con Smith. Él critica eso porque ya dijimos que no tiene sentido acumular por varias razones. Una de ellas es de que eso termina siendo un juego de suma cero. Lo que un país gana es lo que pierde el otro. Si hacemos un balance mundial de la riqueza, sería cero, ¿no? La riqueza no crece mundialmente. Eso sería como un estancamiento mundial, ¿no? La economía nunca crecería. El PBI económico del mundo no crecería. Entonces, y además estos problemas de que si entran muchos metales a un país, se genera inflación. Eh, entonces, por ahí va la crítica de Smith. Él cambia y él dice que la clave de la riqueza está en el excedente. ¿Qué es el excedente? Smith habla más de excedente de la empresa, pero también podemos hablar un poco del excedente de los consumidores, ¿no? Si recuerdan que era el excedente del consumidor, era aquella diferencia entre lo que recibían los consumidores versus lo que le costaba consumir. Por ejemplo, si es un día caluroso, yo quiero una gaseosa helada para refrescarme y estoy dispuesto a pagar por la gaseosa 5 soles. Estoy en la playa y no sé, no quiero ir a la tienda que está a 200 metros, entonces estoy dispuesto a pagar 5 soles. Pero el mercado hace que la gaseosa solamente esté un sol. Entonces, a 10 pasos de mí hay un kiosco y puedo comprar la gaseosa a un sol. Esa diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar, que son 5 soles, con lo que realmente pago, que son 4, que es, bueno, la resta sería 4, eso es el excedente del consumidor. En el caso del excedente del productor es más claro, ¿no? Es la diferencia entre lo que cuesta producir un bien versus al precio que vende. Entonces, eso es básicamente beneficio, utilidad de la empresa, ¿no? Entonces, esos excedentes son los que en realidad están generando riqueza. Entonces, si una empresa genera un producto nuevo eh, y lo logra posicionar en el mercado y se vende por montones, entonces eso es sinónimo de riqueza. Si antes dedicaba a producir alfileres, dedicaba 1 hora a producir un alfiler y ahora dedico solamente media hora a producir un alfiler, ahora me estoy quedando con mi costo, mi costo cae, pero el precio de mercado sigue siendo el mismo. Entonces me estoy quedando con mayor parte de ganancia. Entonces, eso es sinónimo de riqueza. Entonces, cualquier avance en la producción, en la tecnología, la técnica de producción, es sinónimo de mayor riqueza. Entonces, un país rico ya no es aquel país que acumula metales, sino un país rico es aquel que puede innovar, aquel que puede organizar su producción de modo de que reduzca costos, aquel país que pueda sacar productos más útiles para los consumidores, y eso, ¿no? Entonces ya cambió la noción de qué es riqueza. Hasta ahí preguntas, chicos. Hasta acá es una introducción de lo que es en general Smith. Ahora recién empezamos con el texto en sí. A ver, división del trabajo. El típico ejemplo que se utiliza para explicar división del trabajo es el ejemplo de los alfileres, ¿no? Nos dice Smith que una persona para producir un alfiler solo en su taller debería demorar un montón de tiempo, ¿no? En un día quizás le toma hacer un alfiler y el costo del alfiler evidentemente es pequeño. Nadie pagaría una cantidad grande de dinero por un alfiler. Pero si eso se hace a gran escala,
dividiendo las etapas de la producción. Unas 5 personas, unas 10 personas, dividiéndose cada etapa de la producción, podrían hacer miles y miles de alfileres al día. Y es interesante, ¿no? Porque Smith más o menos lista algo de 10 pasos para hacer un alfiler. Uno que tiene que cortar el alambre, porque el alfiler hace alambres. Uno que corta el alambre, otro que eh, hace la punta, otro que hace la cabeza y otro que la cabeza del alfiler, otro que pega la cabeza con, con la parte del mismo alfiler, eh, otro que los va limando y así, ¿no? Es un proceso más o menos interesante. Es un excelente ejemplo en realidad. Y nos dice que eso es producto de una tendencia natural, ¿no? No nos dice que, muchos dicen es que esa división del trabajo pudo ser resultado de que a alguien se le ocurrió y lo aplicó en su empresa. Pero Smith dice que no. Smith dice que esto en realidad es algo natural, que viene por la misma naturaleza de las personas a transar, ¿no? Las personas quieren transar porque quieren tener mayores utilidades y por tanto buscan la mejor forma de optimizar sus horas de trabajo y sus recursos de producción. No es que a alguien se le ocurrió y aplicó la empresa, sino que es un proceso natural, un proceso social natural. El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de las habilidades parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo eh, es quizás el momento de la historia económica donde de verdad nace el capitalismo, ¿no? Ustedes recuerdan el ejemplo que les dije hace un rato, donde teníamos una familia típica en Europa que tenía su casa en el campo, sus terrenos alrededor, y un pequeño establo ahí donde podía producir algún bien como muebles, no sé. Todo eso se transforma. Ahora las personas ya no necesitan producir los bienes de consumo como trigo, ya no necesitan producir sus bienes como muebles que los hacían periódicamente, ni criar a sus animales, y tampoco necesitan grandes casas, ¿no? Pero grandes terrenos. Como no van a cultivar, no van a criar animales, no necesitan tener terrenos grandes. Las propiedades se empiezan a achicar, las personas empiezan, en lugar de tener su fábrica en su casa, a ir a la fábrica a trabajar. Y las fábricas usualmente estaban en las ciudades o en las grandes ciudades productivas. Entonces hay como un desplazamiento de las poblaciones rurales o del campo hacia las grandes ciudades, precarizando un poco las condiciones de vida, ¿no? Hay más aglomeración de personas, hacinamiento, eh, pero eso hace de alguna manera de que también el costo del trabajo se reduzca, ¿no? Ya no tienes trabajadores dispersos, sino los trabajadores están en un solo lugar. Si, si ya no tuviste, si la demanda de alquileres cae, ya puedes despedir normalmente a tus trabajadores, y si la demanda de alquileres crece, como todos los trabajadores están en la ciudad, puedes contratarlos muy rápido, ¿no? Eso también tiene efectos luego en la esclavitud, que vamos a ver después. La esclavitud sigue siendo rentable, al parecer ya no. Con el capitalismo, tener esclavos ya no es rentable. Veamos el punto amarillo que está acá. La división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser introducida, un incremento proporcional a la capacidad productiva del trabajo. Entonces, la división del trabajo no se puede aplicar del mismo modo y no tiene los mismos efectos en diferentes sectores productivos. El ejemplo claro es cuando comparamos alfileres con cualquier producción agrícola, por ejemplo, trigo. Para producir el trigo es un proceso largo
y no, y no continuo. Hay un mes donde se cosecha, hay otro mes donde se siembra, hay otros meses donde solamente se riega, hay otros meses donde solamente se funiga. Eh, entonces, en ese tipo de producciones donde hay esto de intervalos de tiempo con eh, digamos, cada paso de la producción se tiene que hacer en un periodo distinto. Esto se llama, se fue el nombre, estacionales, pasos estacionales. Se necesita estacionalidad en esta producción. Entonces, es imposible que un trabajador se especialice del todo en una sola actividad. No te sirve de mucho tener un trabajador que sea especialista en cosechar, porque solamente te va a servir un mes. El resto del año no va a poder aplicar sus habilidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de división del trabajo, funciona perfecto los alfileres, porque puedo tener al trabajador cortando los alambres para los alfileres, haciéndolo todo el año, sin parar. Pero en el caso de la agricultura, no puedo tener a un trabajador cosechando todos los días del año, ¿no? Es imposible. Entonces, eso es un ejemplo claro de que hay actividades que son más susceptibles a implantar la división de trabajo y otras no. Por tanto, la evolución de estas actividades productivas no va a ser igual. Cuando se introdujo la división del trabajo, la producción manufacturera, como los alfileres, explosionó exponencialmente. Creció muy rápido la producción. Pero por otro lado, en el mismo periodo, con estas mismas ideas de división del trabajo, el crecimiento de la agricultura no fue muy grande. Prácticamente no tuvo nada de crecimiento. Y eso también es otro pilar del cual puede explicar esto de la migración hacia los centros, hacia las ciudades, ¿no? Como se hacía más productivo tener fábricas y no mejoraba la agricultura o la productividad en la agricultura, los salarios, evidentemente, en las fábricas, en la manufactura, empezaron a elevarse más y los salarios de la agricultura empezaron a estar constantes, ¿no? No crecieron. Por lo tanto, cualquier trabajador tenía incentivos para dejar la agricultura e irse a vivir a la ciudad para trabajar en la manufactura. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque provoca un desbalance en la producción. Ahora se está favoreciendo las actividades manufactureras y se están quedando rezagadas las actividades agrícolas. Veamos el punto celeste. Dada esta separación de diversos trabajos, se puede profundizar y así llevar a la especialización de actividades. Ejemplo, hilandero versus agricultor. Si bien es cierto, hay para muchas ventajas de la división del trabajo, como la especialización en una sola actividad, el ahorro del tiempo, mejor calidad en la producción y otros más que están en el texto seguro, que quizás me olvido. También hay algunas desventajas. Por ejemplo, si una persona solamente se va a dedicar el resto de su vida a cortar alambres, eso está dejando de lado otros aspectos de la vida que son importantes para el desarrollo de las personas, ¿no? Esta persona ya no necesita leer libros, ya no necesita informarse, no necesita participar en la vida política, porque toda su vida se basa simplemente en cortar alambres. Eso, por ejemplo, es una desventaja de, de la división del trabajo. Por tanto, para poder compensar esas desventajas, hay un espacio también para el Estado. Entonces, no necesariamente hay que, bueno, en favor de la productividad y de mayores ganancias, lo natural o lo racional sería de que las personas solamente aprendan una actividad y se dediquen al resto de su vida, ¿no? Pero Smith también dice de que como somos humanos y como somos seres sociales,
deberíamos educarnos en la mayor, o al menos en las más importantes áreas del conocimiento, ¿no? O sea, ahí está la educación que deberían tener las personas antes de trabajar. Smith nunca dice, Smith evidentemente nunca apoya el trabajo infantil ni el trabajo prematuro, sino apoya de que los niños, los jóvenes se eduquen primero y después recién entren a la producción, a pesar de que parte de la educación que tuvieron antes no la van a aplicar nunca en el resto de sus vidas, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? A ver, sigamos. ¿Qué dice acá? Veamos el punto 1. La habilidad del trabajador necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar y la división del trabajo ayuda a reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla. Al hacer de esa oportunidad el único empleo de su vida, inevitablemente aumenta en gran medida la destreza del trabajador. Hace un rato les dije que una de las ventajas de la división del trabajo es la mejor calidad en el uso del tiempo o en la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, en este ejemplo de los alfileres, evidentemente, si una persona se va a dedicar todo el tiempo a cortar alambres, ya tiene una técnica, ¿no? Ya puede medir al ojo, a ojo de buen cubero, como diría algún profesor, el tamaño exacto de los alfileres, ¿no? Seguro uno que recién empieza tendría que agarrar una regla y medir cuánto es el tamaño normal de un alfiler, y así se demoraría un montón de tiempo. Pero si ya es tu única actividad, eres más diestro en eso, ya ni necesitas una regla para saber el tamaño exacto, ¿no? Lo cortas de frente. Además, con el paso con esta especialización, uno mismo empieza a a aplicar técnicas más desarrolladas, ¿no? No sé, si yo trabajo todo el día cortando alambres, se me puede ocurrir alguna idea para poder cortar 5 alambres a la vez, no sé. Se me puede ocurrir hacer una máquina que pueda cortar, una máquina que pueda cortar, eh, que tenga un filo que tenga un filo que pueda cortar con mayor simpleza. Entonces, también eso de la especialización deriva en algo que se llama innovación, ¿no? Uno, como ya es experto, conoce bien el procedimiento, conoce la actividad, sabe cuáles son los problemas, entonces puede innovar y de alguna forma seguir como mejorando la producción y dedicando de mejor forma el tiempo que demoraría uno normalmente. El 2 dice, la ventaja obtenida mediante el ahorro de tiempo habitualmente perdido al pasar de un trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Este es otra ventaja, ¿no? Eh, Supongamos que yo estoy fabricando un mueble, ¿no? Cuando yo fabrico un mueble, hay un montón de pasos, ¿no? Un mueble de madera. Primero tengo que agarrar las tablas de madera que me vienen, no sé, de un espesor de una pulgada, tablas de 11 pies de largo, las tengo que juntar para hacer como un... Los tengo que juntar, cepillarlas, las tengo que lijar, luego tengo que cortarla, tengo que utilizar clavos para unirlos, eh, ponerles un ocre, luego ponerles una laca, luego ponerles un brillo. Eh, entonces es un proceso largo con un montón de pasos, ¿no? Si yo estoy lijando el mueble, tengo que guardar mis lijas y luego tengo que sacar mis barnices, preparar el barniz porque el barniz no se puede utilizar así nomás. No puedo tener barniz preparado y guardarlo, ¿no? No tengo que agarrar el barniz, mezclarlo con thinner en las proporciones necesarias
tengo que hacer solamente la cantidad necesaria porque no se puede guardar. Entonces, en ese proceso de que estoy cambiando de paso productivo, eh, se demora un montón de tiempo, ¿no? Pero si ya tengo una sola persona que se dedica a lijar y una sola persona que se dedica a pintar con el barniz, se hace mucho más rápido, ¿no? Ya no hay ese cambio, ese tiempo o ese quiebre en tiempo para pasar de una actividad a la otra. Vamos al 3. La aplicación de una maquinaria adecuada para el trabajador, la invención de las máquinas facilitan y acortan las tareas, así los hombres descubren métodos idóneos para alcanzar cualquier objeto cuando toda la atención de su mente está dirigida hacia único objeto que cuando se disipa. Como ya les dije, la innovación también es una de las ventajas de la división del trabajo. ¿Hacen preguntas, chicos? Esto ya es lo último del capítulo 1. A ver, acá tenemos 7 puntos que hemos explicado algunos. Por ejemplo, la multiplicación de la producción de todos los diversos oficios deriva de la división del trabajo. Entonces, cuando empieza la división del trabajo, nos damos cuenta de que lo mejor es que cada persona tenga su área, ¿no? Su área específica. Entonces, antes, una persona era contador, administrador y también atendía a los clientes a la vez. Pero ahora nos damos cuenta de que mejor sería que haya un contador que se dedique a tiempo completo a los libros contables. Nos damos cuenta que el administrador debería estar solamente enfocado a ver los temas administrativos, como deudas, no sé, y el de ventas debería estar solamente abocado a esperar a los clientes, atenderlos y resolver sus dudas, ¿no? Quizás por ahí un almacenero, ¿no? Para que esté siempre ahí. Entonces, eso ayuda un montón y eso es producto de la división del trabajo. El siguiente dice, da lugar a una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende a las clases más bajas del pueblo. La división del trabajo hace posible de que todas las personas puedan ser cada vez más productivas. A pesar de que soy pobre, pero la división del trabajo está haciendo de que con las mismas horas de trabajo que antes aplicaba, puedo generar más cantidad de bienes y por tanto mi productividad crece y eso se traduce en mejores salarios, ¿no? Entonces, eso genera a que la riqueza de toda la población y el bienestar de todos mejore. El amarillo dice, cada trabajador cuenta con una gran cantidad del producto de su propio trabajo por encima de lo que él necesita. Lo que observa Smith es que como la productividad de las personas crece rápido, eh, esa productividad crece más rápido de lo que las necesidades de las personas aumentan. En macroeconomía hablamos algo que se llama la suavización del consumo. La suavización del consumo o el consumo suave se dice que es el comportamiento de las personas en el consumo que dice lo siguiente. A pesar de que a mí me suban el sueldo al doble o al triple, yo no voy a consumir el doble o el triple. A pesar de que mi salario caiga a la mitad este mes, mi consumo no va a caer a la mitad en este mes. Entonces imaginen, si yo gano ahora 1,000 soles y el siguiente mes gano 2,000 soles, ¿voy a almorzar 2 veces? ¿Voy a cenar 2 veces? No, no. Entonces, o bueno, poniendo el ejemplo contrario, si me reducen el sueldo a 500 soles, ¿voy a almorzar solamente una vez al día? Pero voy a almorzar solamente cada 2 días. No, no. Entonces, a eso se le llama que el consumo es suave en el largo plazo. Las personas buscan suavizar y compensar su consumo o compensar sus ingresos altos con sus ingresos bajos, de modo que siempre se consuma más o menos lo mismo. Y tiene sentido también intuitivamente, ¿no?
las necesidades básicas de las personas son comer, dormir, vestirse, y eso va a ser siempre constante a lo largo de la vida porque nosotros tenemos hábitos y costumbres. Y por eso dice acá en ese punto amarillo que lo que la gente empieza a ganar con esa mayor productividad excede a lo que esa persona necesita para subsistir o para vivir dignamente. El celeste. Asimismo, como los demás trabajadores que están en la misma situación, él puede intercambiar una abultada cantidad de sus bienes por una gran cantidad o lo mismo de los otros demás bienes. Cuando vimos el periodo anterior al capitalismo, dijimos que la autoproducción y el autoconsumo era la regla, ¿no? Uno solamente intercambiaba lo que por casualidad excedía, nuestros excedentes. Y ahora, con esto de la división de trabajo y que el capitalismo moderno nace, es al revés. Nosotros intercambiamos prácticamente todo lo que producimos. Por ejemplo, un carpintero vende todos sus muebles durante un mes. Todo lo que produce lo vende. No puede, a ver, un ejemplo más claro. IKEA, que es una de las fábricas más grandes de muebles del mundo, no se queda con parte de sus muebles, ¿no? Si se queda con parte de sus muebles, es una cantidad muy pequeña, quizás porque va a poner una nueva oficina, un nuevo local. Pero la mayoría de lo que produce lo vende. Y eso lo intercambia por otros bienes, ¿no? Quizás bienes como, no sé, vende sus muebles y compra, no sé, nuevas tiendas, nuevos terrenos, nuevas inversiones, nuevas plantaciones de madera. Igual, yo soy, yo soy su JP, les estoy dando mi trabajo, que es enseñarles, eh, y estoy vendiendo todo mi trabajo, no me estoy quedando con nada de mi trabajo. Un agricultor que ahora está especializado en trigo, no es que se va a quedar con la mayoría de su trigo para su consumo, ¿no? Sino que todo lo vende y recién con lo que recibe de ingresos empieza a consumir otros bienes. Entonces, ahora el autoconsumo es la excepción, o la autoproducción, el autoconsumo es la excepción. El verde dice, si observamos todas las cosas, veremos que hay una gran cantidad de trabajo ocupado en torno a cada una de ellas. Una de las cosas que sucedía en el mercantilismo y los anteriores es que las personas no éramos conscientes de qué cosa había detrás de las cosas que consumíamos. Y eso es algo que luego con Marx ya se vuelve más claro y hoy en día es muchísimo más claro. Ustedes cuando van a comprar, por ejemplo, bueno, estos días me apareció un montón de publicaciones en Facebook sobre esto de que hay marcas o empresas en el mundo que utilizan animales para testear sus productos, ¿no? No sé, por ejemplo, estas marcas como Essica de maquillaje utilizan animales para testear la toxicidad de sus productos y ver si hay efectos secundarios como ampollas en la piel o infecciones. Entonces, en el mundo, hace 200 años, si una persona iba a comprar una crema de belleza, un shampoo, por ejemplo, no sé si existían shampoos, pero supongamos, esa persona veía el producto y lo único que le importaba es si le servía, ¿no? Sirve para el objetivo que yo quiero, sirve para saciar la necesidad que yo tengo de estar limpio. Si me sirve, lo compro. Basta, nada más. Pero hoy en día tenemos esta noción de que nosotros vemos y ponderamos y tomamos en cuenta qué cosa está detrás de la producción del champú. Si sabemos que para producir el champú están utilizando mano de obra infantil, si sabemos que están utilizando animales para hacer como para testear los productos, si sabemos que están contaminando el medio ambiente, probablemente no compremos esa marca, sino compremos otra, ¿no? Del mismo modo, Marx habla del fetichismo de las mercancías. Él dice que el fetichismo de las mercancías es eso, que solamente nos fijamos en el bien
cuán grande es, qué tamaño tiene, qué color es, si satisface mis necesidades, pero no reflexionamos sobre las relaciones de poder que hay detrás de ese bien. Entonces puede haber una relación de explotación detrás de ese bien y no la estamos viendo. Eso evidentemente viene luego con Marx, pero eso ya tiene como su origen en Smith. Smith ya está dando señales de eso, ¿no? De fijarnos que detrás de cada bien hay horas de trabajo invertidas, hay personas que dependen su subsistencia en esos bienes, eh, y que también hay relaciones de poder, ¿no? Y relaciones productivas, entre comillas, pero que también son relaciones de poder. Que hay un empresario, que hay un trabajador, el trabajador es subordinado, y que también hay esto de la división del trabajo, que hay un montón de personas implicadas en, en la producción del bien que tenemos a la mano, ¿no? Vayamos al naranja. Comprendemos que sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas, el individuo, nadie podrá disponer de las comodidades que tiene. Entonces acá aparece la palabra eh, cooperación. Cuando hablamos de Smith, usualmente decimos que cooperación no hace match con Smith, ¿no? Pero sí aparece cooperación. No necesariamente cooperación en el sentido de que nos reunimos y acordamos algo, ¿no? No cooperación en el sentido de colusión, donde las empresas se juntan y cooperan para tener el máximo bien, la máxima utilidad, acordando un precio único o acordando cuotas de producción. Por ejemplo, hace algunos años se descubrió en el Perú de que las principales empresas que producían papel higiénico habían acordado el precio, por eso el precio del papel higiénico era tan alto hace algunos años. Luego Indecopi lo sancionó. Igual, hace más de 20 años se descubrió de que los principales productores de pollo en el Perú habían concertado el precio, el cártel del pollo se llamó, eh, que ya se desmanteló, pero existió. No estamos hablando de ese tipo de cooperación. No estamos hablando de esa cooperación que implica acuerdos explícitos, sino estamos hablando de cooperación que es implícita. Entonces, yo me comporto de cierta forma porque sé que si los demás se comportan de esa forma, vamos a hacer converger nuestros intereses. Yo coopero no botando la basura en la calle, porque sé que si todos lo hacen, sería un caos total y estaríamos con una contaminación horrible que genera enfermedades para todos, ¿no? Entonces, ese tipo de cooperación. Vayamos al último. Estas comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir. Entonces, esto ya es como el corolario de Smith en ese capítulo, que dice que en su época ya se había alcanzado un nivel de vida quizás superior o evidentemente superior al que era en la Edad Media, pero que las personas deberían ser conscientes que haber mejorado su bienestar no había sido un proceso sencillo, sino que había implicado unas transformaciones sociales, transformaciones de producción, transformaciones inclusive de comportamiento de las personas que, que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? A veces como estamos montados en la historia, no nos damos cuenta cuán rápido avanza. Entonces, a eso se refiere Smith en esta parte. ¿Tienen preguntas del capítulo 1, chicos? Vamos a la diapositiva número 11. Estamos en la mitad. El capítulo 2 nos habla del principio que da lugar a la división del trabajo. ¿Por qué se origina la división del trabajo? ¿A alguien se le ocurrió? ¿Es algo natural? ¿Es algo que hemos imitado de alguna especie?
cómo así nace la división del trabajo. Entonces acá nos dice, la división del trabajo no es efecto de ninguna sabiduría humana. No es que los genios del mundo se reunieron en un cónclave y dijeron, ah, miren, esa es la mejor forma de producción. No. La división del trabajo es consecuencia, aunque de un proceso lento y gradual, de la naturaleza humana. Las personas, por naturaleza, queremos acceder a más bienes, porque así accedemos a mayor utilidad, y en ese intento de acceder a más bienes, necesitamos de la cooperación o el intercambio con otras personas. En ese intercambio nos damos cuenta de que la mejor forma es dividiéndonos labores. Yo me dedico solamente a ser profesor, mientras dejo a otras personas a ser agricultores o a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces es un proceso gradual, lento, que viene por el mismo proceso de evolución histórica y no porque a alguien se le ocurrió. Entonces es un proceso natural. Esta no persigue beneficios, sino la propensión a trocar, permutar y cambiar de cosas. Entonces, lo mismo, ¿no? Nosotros queremos siempre acceder a la mayor cantidad de bienes, por eso es que tenemos propensión a trocar, a intercambiar, a, todo lo que tengamos a cambio de otras cosas. El hombre en una sociedad civilizada estará constantemente necesitado de la cooperación y ayuda de grandes multitudes. Entonces, igual, ya les dije hace un rato que cooperación en el sentido de que yo hago las cosas que creo que si las hacen todos, ayudan a a un mayor nivel de utilidad o beneficio social. Una de las cosas interesantes, no solamente de Smith, sino de economistas posteriores, es que dicen que mientras más grande sea una sociedad, es mejor. Y cuando digo más grande, me refiero a cantidad. Inclusive en cursos de macroeconomía dicen que si la cantidad de población es grande, esta economía tiene mayor probabilidad de volverse un país desarrollado. Entonces, Perú tiene posibilidad de convertirse en un país desarrollado porque tiene una cantidad enorme de población. Estados Unidos, en parte, es súper desarrollado porque tiene una cantidad enorme, enormísima de población. Y eso tiene que ver con varias cosas. Una, por la demanda efectiva. Si tienes un montón de población, tienes un montón de demanda y por tanto tus industrias para satisfacer esa demanda tienen que ser tienen que ser grandes, perdón. Y también por el lado de que mientras más grande es tu población, mejor puedes dividir las actividades de producción. No sé, pensemos en Paraguay, que es un país chiquito. Como es chiquito, hay muy pocas actividades productivas que se pueden hacer en Paraguay. Lo máximo que se hace ahí es agricultura y algunos sectores extractivos. Ganadería tal vez, algo, no, sí, ganadería, agricultura y algunos de extracción de recursos energéticos. Pero eh, en el Perú somos tan grandes de que podemos tener un montón de sectores productivos y cada sector productivo puede tener una cantidad enorme de fuerza laboral que puede dividir sus procesos con mayor facilidad, ¿no? Cuando hablamos de una sociedad civilizada, estamos hablando de una sociedad donde gobierna el bien común y por tanto como gobierna el bien común que está impulsado por el bienestar, por el bien individual, dijimos que el bien individual empuja al bien común, eh, necesariamente tiene que ser una sociedad donde no exista pobreza y donde no existan grandes desigualdades. Entonces, muchas personas, sobre todo los del capitalismo más burdo o bruto, dicen que la pobreza es natural, ¿no? Porque si hay ricos debe haber pobres, porque debe haber mano de obra barata. Es un proceso, ellos dicen que es un proceso cíclico, donde los ricos luego serán pobres y así sucesivamente. Pero Smith dice que eso no es cierto, que no es natural que existan pobres, porque si la sociedad se ve
más rica cada vez, esas riquezas deberían acceder todos a esas riquezas. Entonces, según Smith, una sociedad civilizada, una sociedad donde los individuos buscan su bienestar individual y por tanto crece el bienestar social, no puede tolerar pobres ni puede tolerar desigualdades. Y si por algún motivo existen desigualdades o pobres, también está el rol del Estado para que puedan ayudarlos a salir de esa situación. Hay un concepto que estuvo de moda hace algunas décadas, que es las trampas de pobreza. Las trampas de pobreza, dependiendo de qué autor utilicen, pero los autores más pegados a la microeconomía dicen que la trampa de pobreza es aquella situación en la cual una persona, a pesar de que se esfuerce todo lo posible durante toda su vida, no puede salir de la pobreza. ¿Y por qué? Porque lo que gana al mes o lo que gana al año, es menos de lo que es menos de lo que necesita para sobrevivir. Por tanto, no le queda margen para ahorrar. Y si no le queda margen para ahorrar, no puede invertir en educación, ni en aumentar su productividad, ni en aumentar sus capacidades, ¿no? Entonces, esa persona, a pesar de que se esfuerce un montón, no va a poder salir de esa situación porque no tiene el margen inicial para poder ahorrar. En esos casos, leyendo a Smith, el Estado tiene ese rol de darle un empujón a esas personas para que puedan salir de esa situación y ese ciclo vicioso, ¿no? Veamos el siguiente. No es la benevolencia de las personas lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. Esa es la frase típica de Smith, ¿no? No es que cuando vamos a comprar alimentos a la calle, un pollo a la brasa, no sé, eh, no es que no es que el dueño del restaurante amaneció y dijo, sí, hoy día va a venir Diego, pobrecito, quiero que se alimente bien, voy a hacer un pollo más suculento, con más papas. No sucede así, sino que si este empresario ha mejorado la calidad de su pollo, ha aumentado la cantidad de papa que pone a sus porciones, no lo hace porque está queriendo mejorar mi calidad de vida, sino porque está buscando su beneficio propio, ¿no? No les hablamos de nuestros intereses, sino de sus ventajas. Exacto. Cuando voy a comprar mi cena, no voy a decirle al dueño del restaurante, oye, tengo necesidad de comer medio pollo, ¿no? Le voy a decir, eh, te puedo pagar tal precio, ¿qué cosa tienes para darme? Te puedo pagar tal cantidad de dinero, ¿qué tienes para esa cantidad de dinero? ¿Qué me puedes vender con esa cantidad de dinero? Mm, no sé si han visto ustedes en Amazon Prime. Hay una serie que se llama, déjenme ver. Hay una escena interesante en esa serie que explica bastante bien cómo funciona esto de, de, mm, de esa frase, ¿no? La frase penúltima que tienen ahí, no es la benevolencia de las personas, lo que nos procura en nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. Esa frase está muy bien escenificada en el segundo capítulo de esta serie. En un segundo para que cargue. Se llama Esta bestia gigante que es la economía global. Es una serie documental narrada por Adam McKay. Seguro la han visto en alguna película o serie. Creo que yo lo vi en la serie Scandal, ¿no? Bueno, en alguna serie. Ahí en el capítulo 2 hay una significación interesante, si quieren la pueden ver, de, de cómo funciona esto de la penúltima frase que tenemos acá. Entonces, sigamos.
Leamos esto. El trato, el trueque y la compra son los medios para obtener de los demás la mayor parte de los bienes que recíprocamente necesitamos. Básicamente, que el intercambio es la forma de acceder a mayor cantidad de bienes, ¿no? En la antigüedad, ¿cómo accedíamos a bienes? En la antigüedad accedíamos a bienes por otras formas alternativas. Por ejemplo, eh, por la jerarquía. Los nobles accedían a los bienes que necesitaban. ¿Por qué? Porque tenían vasallos, ¿no? Los señores feudales accedían a los bienes porque tenían vasallos. Eh, Luego, los que tenían esclavos accedían a bienes porque tenían mano de obra esclava. Ahora ya no existe eso, sino ahora todo es intercambio. La única forma de acceder a bienes es mediante intercambio. Uh, el gris, que lo dijimos, intercambio de excedentes, estimular cada uno de una ocupación particular. Ahora quiero comentar algo, esto ya lo hicimos, pero quería comentar esta noción que les dije hace un rato, de que la esclavitud con el capitalismo ya no resulta rentable. En Estados Unidos, la guerra civil, que empezó también por estos 1700, no antes, sí, más o menos por ahí, la guerra civil, que fue entre el norte y el sur, desembocó en la abolición de la esclavitud. Pero esa abolición de la esclavitud no fue una abolición por los derechos humanos o de que considerábamos la dignidad de las personas y los humanos somos iguales todos entre sí. No fue por una causa ultraísta o una causa moral, no, sino fue por una causa económica. Resulta que tener esclavos ya no era rentable. Tener esclavos en una economía moderna ya no es rentable. Pero tener esclavos en una economía basada en agricultura sí era rentable. ¿En qué se diferenciaba Estados Unidos del norte, Estados Unidos del sur? Que uno de ellos se estaba industrializando y el otro todavía se estaba arraigando a quedarse como solamente productor de, de trigo o de, bueno, un sector agrícola, ¿no? Resulta que tener esclavos no es rentable por lo siguiente. Primero, porque tienes que mantenerlos toda la vida. Si se enferman, no puedes dejarlos morir porque evidentemente es tu propiedad y estás perdiendo. Debes curarlos sí o sí. Tercero, porque si tu demanda de tu producto baja, no los puedes despedir, igual los tienes que seguir alimentando. Cuarto, si aumenta tu producción, si aumenta la demanda de tus productos, necesitas más trabajadores, necesitas más esclavos, entonces necesitas comprar esclavos. Y cuando compras esclavos, el costo de un esclavo es muy alto, porque en teoría estás comprando años de trabajo, no estás comprando horas de trabajo. Mientras que si yo tendría un trabajador libre, no esclavo, si se enferma, no trabaja y por tanto no le pago. Si mi demanda aumenta, puedo contratar trabajadores por horas, por días y luego dejarlos ir. Si mi demanda cae, los puedo despedir de una vez, eh, porque no soy responsable de ellos, no soy responsable solamente de mi empresa. Suena feo, ¿no? Pero así es como se veía en esos momentos a los trabajadores. Hoy sabemos que tenemos derechos laborales eh, que han sido ganados por la lucha de los trabajadores y que está bien y que inclusive debemos ampliar muchos de esos derechos, pero eh, esa era la dificultad en Estados Unidos, ¿no? La parte industrializada necesitaba tener trabajadores libres porque es más barato, mientras que la parte tradicional, todavía aristocrática, no quería dejar a los esclavos porque para la agricultura todavía era rentable tener esclavos, y es por eso la guerra, ¿no? Porque cada uno quería imponer en la política
en el gobierno perpetuar la esclavitud y por otro lado abolir la esclavitud. Y eso también ya lo decía Smith, ¿no? Hay una parte en la que cuenta todo esto de los esclavos. A ver. Las distintas habilidades que distinguen a los diferentes hombres. Ya esto ya lo vimos. Bueno, las habilidades de las personas recién se diferencian cuando somos adultos. Cuando somos niños, todos somos iguales. En teoría, no tenemos diferencias de habilidades. Entre los seres humanos, hasta los talentos más dispares son mutuamente útiles. Entonces, yo tenga la habilidad que tenga, de alguna forma va a ser útil para la sociedad, ¿no? Soy bueno filosofando, de algún modo puede ayudar a la economía. Soy bueno haciendo poesía, puede parecer una actividad inútil para algunos, pero también encaja dentro de la economía. Vendiendo tus poemas, según el sector, no sé. Ya, todo esto ya lo vimos. Vayamos al 4, de los salarios del trabajo. Entonces, con Smith ya empieza a tener la noción de que dependiendo de la producción o la productividad, perdón, de un trabajador, eso va a determinar su salario. Si eres más productivo, vas a tener mayor salario. Pero eso tiene efectos también luego en la sociedad. Por ejemplo, dice Smith de que mientras más altos sean los salarios, mayor crecimiento poblacional existirá, ¿no? Entonces, como cuando apenas ganaba lo necesario para subsistir, no me podía dar el lujo de tener hijos porque hubiera mermado mi estatus económico, eh, mi calidad de vida, pero si aumentan mis ingresos, evidentemente se pueden dar el lujo de tener hijos, ¿no? Entonces, eso es uno de las consecuencias del aumento de la productividad, del aumento de los salarios. En el estado originario, es decir, antes del capitalismo, el trabajador goza de todo el producto de su trabajo, pero existía la propiedad privada. Entonces, desde antes ya existía la propiedad privada. La propiedad privada empieza a surgir en Francia, en Inglaterra y en Francia, con el acercamiento de tierras. Es decir, las personas se dan cuenta. Bueno, a ver, retomemos un poco más atrás. Cuando no había mucha población en Europa, las personas no necesitaban cercar sus tierras. Si esta tierra ya no me servía, me mudaba y agarraba una tierra que nadie más utilizaba. Cuando crece la población, resulta de que hay una mayor demanda de alimentos. Por tanto, se necesitan más tierras para cultivar. Pero las tierras de cultivo son limitadas. No todas las tierras sirven para cultivar. Son muy pocas tierras las que pueden servir para cultivar. Las demás son tierras áridas, son bosques, entonces no sirven. En esa competencia por quedarse con las tierras más útiles, más fértiles, es que las personas empiezan a acercar sus tierras, les ponen un cerco, ¿no? Entonces, eso da lugar a la propiedad privada y eso es quizás uno de los pilares del capitalismo. El capitalismo no existiría sin la propiedad privada, ¿no? La renta de la tierra fue su deducción, pero ya fue su primera deducción. Entonces, una vez que las personas cercan su tierra, se van a preguntar, ahora que cerqué mi tierra, ¿esta tierra cuánto vale? Y va a valer según cuán productiva sea. Eso ya lo vamos a ver con Ricardo, que es el que mejor lo explica. Él nos va a explicar, nos va a hablar de la renta de la tierra y cómo esto afecta, la productividad de la tierra afecta a los salarios y a los precios de los bienes. El hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser por lo menos lo suficiente elevados para mantenerlos. Esto es salario de subsistencia. Esto ya es un marco más de cómo debería ser y no necesariamente de cómo es. Según Smith, debería ser el salario al menos
el valor que necesita una persona para volver viva el siguiente día de trabajo. Entonces, yo calculo cuánto necesito alimentarme para mantenerme en pie, y eso es el salario que debería aceptar como mínimo. Eso hoy en día es la línea de pobreza extrema. La línea de pobreza extrema, que hoy día conocemos, que utiliza por el INEI, es el valor en bienes de la cantidad de carbohidratos que necesito para mantenerme en pie. Ese es el valor para poner la línea de extrema pobreza. Eso podría ser llamado en ese entonces el salario de subsistencia, ¿no? Lo que necesito para volver con vida a un día más de trabajo. La escasez de mano de obra desencadena una competencia entre los patrones para conseguir trabajadores y rompen así voluntariamente su combinación natural para no incrementar los salarios. Entonces, si bien es cierto, los salarios estaban aumentando rápidamente porque las personas eran más productivas cada vez, los salarios no crecieron al infinito porque había esa restricción de que se tenía que igualar la oferta de trabajadores y la demanda de trabajadores, ¿no? O la demanda de mano de obra y la oferta de mano de obra. Entonces, esa es una limitante por la cual no crecen necesariamente tan rápido los salarios. Y tiene sentido hasta hoy en día, ¿no? Ustedes pueden estudiar 15 años hasta el doctorado, el postdoctorado, pero llega un momento en el cual se estancan sus salarios. A pesar de que se eduquen el doble, se estancan sus salarios, evidentemente porque ya hay esta restricción de que no necesariamente lo que yo oferto como trabajador es lo que necesita la economía, como no lo que necesita contratar, ¿no? Entonces, por eso hay un estancamiento en el crecimiento de los salarios. Sobre los salarios son altos en un país estacionario, por rico que sea. Un país estacionario es aquel donde la riqueza no crece. Okay. Entonces acá nos está hablando, por ejemplo, de China, que según, si interpretamos hoy en, si leemos a China desde la perspectiva de Smith, diríamos que China es un país estacionario. ¿Por qué? Porque es un país donde, si bien es cierto, se produce más, se vende más, se transa más, es un país que no mejora la calidad de vida de las personas, por tanto, su riqueza no crece. Entonces, estos salarios en China, como ya sabemos la experiencia, no crecen, ¿no? Cada vez se hace más rico China, o bueno, cada vez China se hace una potencia más cercana a Estados Unidos. Algunos dicen que ya la pasó. Pero a pesar de eso, sus salarios siguen siendo bajos. ¿Por qué? Exactamente por eso, ¿no? Porque hay un montón de trabajadores, hay un montón de oferta de trabajadores, lo que hace que haya una presión de los salarios hacia la baja. Acá está lo que les dije, ninguna sociedad puede ser feliz si hay pobreza y miseria. El Estado progresivo es más favorable para el trabajador pobre, es decir, si existen pobres, tiene que haber el Estado más presente para esas personas. Lo que les acabo de decir, si hay una buena economía y salarios altos, mayor demanda de trabajo, los altos salarios dan lugar a incremento de la población, evidentemente. Los altos salarios son un estímulo para la actividad productiva. Si los salarios son altos, eso va a incentivar a que las personas trabajen eh, con mayor calidad, con mayor productividad, y por tanto también va a haber más innovación y se genera un círculo vicioso de crecimiento de la economía. En conclusión, a diferencia de las teorías formuladas antes de Smith, como los mercantilistas y los fisiócratas, para Smith, bueno, veamos completo. A diferencia de las teorías formuladas con anterioridad, como los mercantilistas y los fisiócratas, Adam Smith formuló una teoría más universal que tenía como objetivo romper con la estructura mercantilista y aplicar el naturalismo. Entonces, Smith nace teóricamente como la crítica a que la riqueza es sinónimo de acumulación de
de metales, sino dice que un país más rico es aquel que es más productivo. Y además dice que la economía se rige por reglas naturales y eso lo hereda de los fisiócratas, ¿no? Entonces, eso sería todo. Como han visto, es un texto, si bien es cierto, extenso, pero es un texto que en conceptos tiene muy poco en realidad. ¿Tienen preguntas, chicos? Smith escribe un poco complejo, pero cuando una vez lo entiendes, no dice mucho en realidad. Dice cosas que ya hemos estudiado en microeconomía, en macro, en algún curso de historia económica. Entonces, al inicio de la clase había alguien que quería preguntar, no sé si sigue teniendo dudas. Diego, una pregunta. ¿Cómo se Dime. generaba la división de talentos? Algo así, no me quedó muy claro. Mm, La Bueno, diferencia en la... bueno, lo que nos dice es que inicialmente, cuando somos niños, los talentos son homogéneos, ¿no? Todos somos igual de talentosos. La exposición a diferentes experiencias es lo que hace que nos diferenciemos. Por ejemplo, yo he nacido en una familia donde había carpinteros, por ejemplo, entonces ya hay como cierto sesgo mío a tener mayor intuición y algún conocimiento. Entonces ahí se van diferenciando poco a poco eh, las habilidades. Por otro lado, están las habilidades naturales. Evidentemente hay personas que al crecer se dan cuenta que son muy buenas en la música o en otras actividades. Entonces eso se va diferenciando con el tiempo y es el mercado el cual le da valor a cada uno de esos, ¿no? Si yo soy bueno en música, quizás el mercado le va a dar mucho valor. Si yo soy bueno haciendo poesía, quizás el mercado no le va a dar mucho valor, ¿no? Todo eso se va desarrollando tanto con la experiencia como por una cuestión natural. A ver. Déjenme revisar. Ya, tienen preguntas, chicos, quedan 5 minutos para el control. Como les dije, traten de empezar por la pregunta que vale más, que vale 8 puntos, que es la pregunta para escribir. Hola, Diego, tengo una pregunta con respecto al cuestionario. Quisiera saber si todas las preguntas van a estar como que a simple vista o si va a ser para pasar a la siguiente.